Hola, soy Mariano, director de Hola House, y aquí estamos con Jaime para resolver algunas dudas de nuestros clientes y bueno, en esta charla esperemos poder resolverlas. Jaime, la primera pregunta. ¿Qué ocurre con los bienes inmuebles en un divorcio? Bueno, vamos a ver, depende del régimen económico matrimonial. Los más habituales son gananciales o separación de bienes. Lógicamente, en un divorcio se produce la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial y si es separación de bienes, pues los bienes de cada uno los mantiene de su titularidad, y en el régimen de gananciales, que insisto es el más habitual, pues se han integrado todos los que se han incorporado al patrimonio del matrimonio desde su celebración. En ese supuesto el reparto corresponde al 50% y por tanto lo que ocurra con el inmueble pues dependerá del patrimonio total. Se tiende lógicamente en el ámbito jurídico a evitar mantener el bien en proindiviso, es decir, que un porcentaje corresponda a cada uno, y por tanto se trata siempre de fomentar que se adjudique a un único propietario. Esto no siempre es posible y por tanto pues dependerá, insisto, del conjunto del patrimonio, si hay más de un inmueble, si hay otros bienes que compensen, porque al final cada parte tiene que recibir el 50% de ese patrimonio del régimen de gananciales. Perfecto, vale. Una segunda pregunta, ¿qué sucede con la vivienda familiar en caso de un divorcio? Bueno, normalmente la vivienda familiar se atribuye al cónyuge que quede con la custodia de los hijos, especialmente si se trata de hijos menores. Pero esto no implica que la propiedad corresponda a ese cónyuge al que se adjudica o se atribuye la custodia, sino que mantiene el uso de la vivienda. Todo esto tiene muchos matices y depende de lo que se acuerde o, a falta de acuerdo, de lo que establezca un juez en un procedimiento de divorcio. Vale, perfecto. ¿Y los bienes inmuebles heredados se consideran parte de la sociedad conyugal? No, incluso en régimen de gananciales, los bienes que se reciban por herencia, donación y otros supuestos muy concretos pertenecen privativamente al cónyuge que los haya adquirido por ese título de herencia o donación. No se integran en gananciales. ¿Y cómo se valora un inmueble en un divorcio? Pues con un criterio normal, es decir, el valor de mercado. No hay ninguna regla especial. La valoración debe corresponderse con el valor de mercado y eso es lo que debe tomarse a todos los efectos. Otra pregunta es, ¿cómo afecta la existencia de hijos menores en la división de bienes de inmuebles en un divorcio? Bueno, conforme a lo que he dicho antes, no afecta a la división, o mejor dicho, a la adjudicación del bien inmueble. Insisto, en caso de divorcio hay que tomar el total patrimonio ganancial y hacer una distribución al 50% entre los cónyuges. Pero lo que sí, a lo que se afecta es a la adjudicación del uso de ese inmueble, no a la propiedad, sino al uso en sí mismo, que, como señalé antes, pues normalmente en caso de divorcio, a falta de acuerdo específico entre los cónyuges o los excónyuges ya, pues lo va a determinar un juez en sentencia y la tendencia normal, habitual, es que se adjudique el uso al cónyuge que queda con la custodia de los hijos. Perfecto. Y una última pregunta sobre el tema de divorcio. ¿Cómo se adjudican los bienes inmuebles en un divorcio? Pues conforme a lo antes señalado, es decir, se trata de intentar evitar que el bien quede en proindiviso, es decir, un porcentaje a cada uno de los cónyuges, y esto pues se puede hacer bien si hay bienes suficientes para adjudicar al otro cónyuge por el porcentaje que le corresponde,
y por tanto que quede de propiedad de uno de los cónyuges, o bien a falta de bienes suficientes, pues compensando el cónyuge al que se adjudique el piso, la vivienda, con dinero al otro cónyuge por la diferencia entre lo que recibe uno y otro. Y retomando la pregunta anterior, valorando el bien inmueble, la vivienda, conforme a valor de mercado. Perfecto. Bueno, ahí tocamos un par de puntos importantes sobre divorcios y ahora vamos a entrar en herencias. Vamos a hacer también un par de preguntas a ver si podemos ayudar a nuestros clientes a resolverlas. Sobre herencia, ¿cómo se adjudica un inmueble entre varios herederos? Pues básicamente la misma forma que hemos comentado para la división del patrimonio de un matrimonio. En una herencia hay que determinar la masa hereditaria, que es integrar todos los bienes del activo y deducir todas las cargas del pasivo. En el inventario que se forma con el activo y el pasivo se incluye todo y queda una masa neta hereditaria a repartir. El reparto, pues el reparto se efectúa conforme a lo prescrito en el testamento, si existe testamento. Si no existe testamento, no quiero extenderme mucho, pero un testamento para su validez tiene que respetar como mínimo las legítimas legales. Legítimas legales es el mínimo que debe recibir un heredero forzoso. No sé si quieres que entre en qué es o quiénes son los herederos forzosos. Si lo quieres explicar. Bueno, herederos forzosos son los descendientes y el cónyuge superstite, es decir, el cónyuge que sobrevive al fallecido, al causante, que tienen una legítima que como mínimo para los hijos y descendientes, en principio son los hijos y a falta de hijos los descendientes, o en caso de que haya premuerto un hijo al causante, pues heredan sus herederos, es decir, los nietos del causante. Estos herederos forzosos, hijos o descendientes, tienen como mínimo derecho a una legítima de lo que le corresponda sobre el tercio de legítima estricta. La herencia se divide: un tercio de legítima estricta, un tercio de mejora y un tercio de libre disposición. El tercio de legítima tiene que ser distribuido en el mismo porcentaje entre todos los hijos o descendientes. El tercio de mejora lo puede utilizar el causante para mejorar, es decir, para que alguno o algunos de sus hijos o descendientes reciban de más respecto a otros a los que únicamente les deje la legítima estricta. Y el tercio de libre disposición, pues el causante puede hacer con ello lo que quiera. Ya casi me he apartado demasiado de la pregunta original. Todo es importante para poder resolver dudas. En definitiva, una vez determinada la masa hereditaria, que es la diferencia entre el activo y pasivo, que se ha inventariado y se ha valorado, pues hay que estar a las disposiciones testamentarias. En caso de que no exista testamento, pues la distribución de esa masa hereditaria se hace conforme a ley, es decir, tendrían derecho a la herencia los hijos y descendientes por partes iguales y el cónyuge superstite siempre va a tener una legítima mínima del usufructo del tercio de mejora, ¿vale? Perfecto. Pero ya digo, si hay testamento y el testamento para su validez requiere que respete las legítimas, se distribuye conforme al testamento. Si no hay, pues conforme a ley, que en principio si hay hijos heredan los hijos, siempre respetando la legítima del cónyuge superstite, que es como mínimo ese usufructo del tercio de mejora, y a falta de hijos o descendientes y a falta pues hereda el cónyuge superstite y a falta también de este pues heredarían los ascendientes, pero en fin cada caso requiere un análisis particular, pero como reglas generales pues las indicadas.
Y antes de continuar con el podcast, si estás pensando en vender tu inmueble, no dudes en contactarnos. Estaría encantado de poder ayudarte a vender tu inmueble. Y ahora sí, continuamos con el podcast. La otra pregunta es, ¿qué implica la extinción del condominio en una herencia? Bueno, vamos a ver, la herencia no implica en sí mismo ningún tipo de extinción de condominio, es decir, si el fallecido, el causante, era copropietario de algún bien, en principio nos centramos en los bienes inmuebles, pues eso es lo que puede transmitir a sus herederos. Y los otros copropietarios mantienen, por supuesto, su porcentaje de titularidad. Entonces no afecta de una forma, iba a decir de una forma directa, realmente no afecta de ninguna forma a la copropiedad. Si hay titulares distintos al causante, estos titulares no se ven afectados, lógicamente, por el fallecimiento de esa persona. Lo único es que si el porcentaje que pertenece o pertenecía al fallecido se distribuye entre varios herederos, pues se incrementa el número de copropietarios. ¿Es posible vender mi parte de un inmueble heredado sin el consentimiento de los otros herederos? Por supuesto. Otra cosa es que, claro, si se vende un porcentaje, pues normalmente los potenciales interesados en adquirir ese porcentaje van a ser o el resto de copropietarios, que tendrían además derecho de tanteo y retracto en caso de que se vendiera a un tercero, o normalmente pues algún fondo de inversión o algún inversor particular con vistas a hacerse con el resto en el futuro. Pero por supuesto puede venderse libremente ese porcentaje, puesto que se es pleno propietario de ese porcentaje. ¿Qué impuestos se aplican al vender el inmueble recibidos por una herencia? Bueno, pues se producen dos circunstancias. Una, y esto me lleva quizás a una reflexión que haré a continuación. Una es que si se vende por un precio superior al valor que se le ha dado en la herencia, se produce una ganancia patrimonial. Esa ganancia patrimonial tributaría en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero en la parte especial del impuesto y a un tipo fijo. No incrementa la base imponible general y por tanto no afecta a la tributación del resto de rendimientos. Va a esa parte especial y tributa a un tipo en función al importe de la ganancia patrimonial entre un mínimo del 19 y un máximo del 25%. Adicionalmente a esta ganancia patrimonial que tributa en el IRPF, pues siempre se devenga el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se conoce comúnmente como la plusvalía o la plusvalía municipal. Este impuesto también se va a devengar y bueno, pues lógicamente el importe de la cuota de este impuesto va a depender del número de años transcurridos desde la adquisición por herencia hasta la transmisión y bueno, pues desde que ya el Tribunal Supremo pues se metió con contundencia con este impuesto, pues, que realmente era profundamente injusto porque gravaba incrementos de valor inexistentes, pues ahora se puede optar también por el método de valoración en real u objetivo y por tanto si no se ha producido un incremento de valor, es decir, si yo he vendido por un precio igual o inferior al valor por el que lo adquirí, no hay no hay incremento de valor y por tanto no habría cuota en este impuesto. Perfecto. Y una última pregunta sobre herencias es, ¿qué ocurre si uno de los copropietarios de un inmueble heredado desea vender y los otros no? Bueno, pues yo creo que quedó respondido anteriormente. El que es propietario de un porcentaje tiene perfecto derecho a disponer libremente de ese porcentaje sobre un inmueble. La única limitación que no es tal es que si vende a un tercero, el resto de comuneros, de copropietarios, pues tiene derecho de tanteo y retracto, pero lógicamente eso no afecta
a la transmisión, simplemente afecta al que adquiere, pues en lugar del tercero adquirirá un comunero o varios, si son varios los interesados en adquirirlo, pero en el mismo precio y condiciones que iba a adquirir el tercero. Vale, perfecto, Jaime. Vamos a entrar ahora en el tema de la vivienda de protección oficial, Ufa. VPO, algunos lo conocen como VPO, y para empezar un poco ¿qué es una vivienda de protección oficial? Bueno, vamos a ver, quizás aquí es importante comenzar por señalar que habitualmente se engloba en vivienda de protección oficial todo tipo de vivienda protegida, y realmente no. La vivienda de protección oficial es uno de los tipos de viviendas protegidas. Y actualmente pues casi hay más viviendas de protección pública que de protección oficial. Son similares, pero bueno, con matices. Evidentemente no es la misma cosa, pero en definitiva, como vivienda de protección pública o vivienda de protección oficial, debemos entender viviendas que han recibido unas ayudas públicas y por tanto están sujetas a una regulación específica que afecta hasta, no sé, desde las personas que pueden optar a ser beneficiarias de estas viviendas, que hay unos requisitos para adquirir, en función a la vivienda, pues de tener una renta, unos ingresos máximos de 5,5 veces el IPREM o 7,5 veces el IPREM, etcétera, etcétera. Entonces es una vivienda que por tener unas ayudas públicas está sujeta a una regulación específica que fundamentalmente afecta primero a tener esa renta máxima para poder ser beneficiario, y segundo afecta a su régimen de libre transmisibilidad, que no existe hasta que se descalifique. Vale, y una de las preguntas un poco a lo que viene es, ¿se puede vender un VPO? No, no, salvo que se descalifique. La descalificación viene automáticamente por el transcurso del plazo de protección fijado, que va desde los 30 años. Bueno, hay supuestos, pero ya de viviendas muy antiguas, que el régimen de protección o de calificación se extiende hasta 50 años, pero digamos ya de viviendas más recientes el máximo son 30 años en función a la tipología, pero las hay de 20 y de 15 años. Alcanzado ese umbral, ya queda automáticamente descalificada y se puede transmitir libremente, es decir, por el precio que se consiga, del valor de mercado. También es posible, en ciertos supuestos, la descalificación voluntaria. Vamos a ver, extendiendo un poco más la respuesta. Sí, sí. Aquí en Madrid, que es lógicamente nuestro centro de interés, podemos diferenciar las viviendas de protección pública entre las acogidas al decreto 11/2005, que estas sí permiten en general y con ciertos condicionamientos y con el cumplimiento de un número de años importante, normalmente 15, poder solicitar la descalificación voluntaria. Esta descalificación voluntaria supone que habría que devolver todas las ayudas y subvenciones recibidas, además con el interés legal del dinero. Pero insisto, requiere que hayan transcurrido una serie de años, vamos a decir como media 15 años. Y luego están las viviendas de protección acogidas al decreto 74/2009. En estas, aunque los plazos de duración de la calificación de protección son algo inferiores a los acogidos al decreto 11/2005, no se permite la descalificación voluntaria. Vale, perfecto. Bueno, y hablamos antes de vender, y ahora la pregunta es, ¿y es posible alquilar un VPO? Es posible alquilar, pero también, insisto, hay
variedad muy importante de tipologías de vivienda de protección pública. Como regla general se pueden alquilar, si bien en muchos casos requiere que haya pasado también un número de años determinado, y mientras la vivienda continúe calificada, la renta del arrendamiento está tasada, es decir, tiene un máximo legal por encima del cual no se puede arrendar. Perfecto. Antes habíamos tocado un par de puntos de requisitos, ¿no?, que uno necesita para poder adquirir una de estas viviendas. ¿Qué sucede si mis ingresos aumentan después de adquirir una VPO? Bueno, en principio puede tener consecuencias, pero esas consecuencias no son la pérdida del derecho a la vivienda, pero sí puede implicar la devolución o de parte de las ayudas o subvenciones recibidas, o el no poder continuar beneficiándose de estas ayudas. Y otra pregunta sería, ¿cómo se determina el precio de una VPO? Bueno, el precio de una VPO, claro, se determina de acuerdo, en Madrid, de acuerdo a unos módulos que están fijados por un decreto del año 2009. Eso en cuanto a precio, pero claro, ahí sí tenemos que ceñirnos a viviendas de protección oficial, porque las viviendas de protección pública pueden tener unos precios distintos, aunque igualmente regulados. Man. Pero bueno, y no hay que confundir este precio máximo con las condiciones de renta para poder acceder a ese tipo de viviendas. Perfecto. ¿Y si uno quisiese reformarla, se puede reformar? Sí, no hay problema en eso. No hay ningún problema. Perfecto. Y una última pregunta, ¿qué ocurre al finalizar el periodo de protección de una VPO? Pues creo que lo he respondido antes. Al cumplimiento del plazo de protección quedan automáticamente desclasificadas. Perfecto. Bueno, esto no significa que ya vayas a recibir un documento diciendo que está desclasificado, pero realmente ya se puede transmitir libremente y por un precio también libremente determinado. Vale, perfecto. Bueno, aquí esperemos que hayamos respondido las preguntas de nuestros clientes y bueno, nada, muchas gracias, Jaime. Un placer. No, por favor, un placer es mío. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver este podcast. Espero que los hayamos ayudado. Cualquier cosa nos escriben aquí abajo y estén atentos para futuros videos.